Josefina es una mujer que nació y ha vivido la mayor parte de su vida en una isla muy pequeña en el Caribe colombiano que se llama Providencia, en el archipiélago de San Andrés. Ella es una mujer que pertenece al pueblo raizal, uno de los grupos étnicos que componen la diversidad cultural de nuestra Colombia. Josefina es una mujer muy valiente y muy inspiradora. Su trayectoria, su lucha, su historia ha motivado mi propia vida profesional y personal. Josefina ha tenido que enfrentar muchas batallas. Yo la conocí a ella en el 2011, cuando conocí sobre su lucha para proteger el mar de los 7 colores, para proteger la reserva de la biosfera Sea Flower de la contaminación por el petróleo. Pero ahora Josefina no solamente tiene que luchar contra la contaminación y contra la degradación ambiental. Josefina también debe luchar ahora contra la amenaza más grande que tenemos como especie, que es el cambio climático. Al igual que otros 750 millones de personas en el mundo, Josefina ve amenazado su territorio porque vive en una isla. Estas personas están enfrentadas al temor de ver desaparecer sus hogares por el aumento del nivel del mar, por la acidificación de los océanos que puede generar la desaparición de los arrecifes de coral, en donde viven muchas especies de flora y de fauna, de las cuales depende la supervivencia de Josefina, de su familia y del territorio ancestral. Pero también, debido al cambio climático, Josefina va a tener que observar la presencia de mayores huracanes que se presenten con intensidad y con frecuencia muy superior a lo que ella y su territorio y su pueblo han visto. Josefina tuvo que enfrentar el huracán Iota, que pasó por la isla de Providencia el 14 de noviembre del año 2020, dejando la devastación del 98% de la isla. Pero los científicos nos han venido hablando desde hace mucho tiempo sobre cambio climático. Los científicos nos han dicho en sus investigaciones que la presencia de los seres humanos sobre la Tierra ha cambiado por completo el clima. Los científicos nos dicen que nuestro planeta está enfermo y la causa de esa enfermedad son las actividades económicas de las que nosotros dependemos: la agricultura, la ganadería, la infraestructura, la quema de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero que han cambiado irreversiblemente la temperatura en la Tierra. Y la ciencia también nos ha venido advirtiendo que este cambio en la temperatura está modificando de manera significativa la forma en la que nosotros habitamos el mundo. Estos cambios se observan en cuestiones que son muy cotidianas. Lo vemos en el aumento de la temperatura con el calor extremo e insoportable. Lo vemos con el aumento de los días fríos, días helados. Vemos también que hay una presión mayor sobre la generación de los alimentos y esto nos va a generar incluso un alza en el precio para acceder a los productos que utilizamos básicamente para alimentarnos. El cambio climático también va a incidir en el desplazamiento de las personas. Muchas personas van a tener que moverse de los territorios en los que nacieron o en los que han habitado la mayor cantidad del tiempo de sus vidas. También las enfermedades van a migrar, van a haber enfermedades emergentes. Van a aumentar los conflictos geopolíticos y, por supuesto, esto va a desembocar en el malestar social. Y nosotros, a partir de estos pronunciamientos de la ciencia, estamos viendo cada vez más en las noticias, ya no en un futuro lejano, inimaginable, poco real, sino en el día a día, que hay manifestaciones en nuestra cotidianidad del cambio climático. Los científicos han planteado que cada año hemos roto los récords históricos de calentamiento global y estas situaciones se manifiestan a lo largo y ancho del planeta Tierra.
Pero estas situaciones también están generando escenas que son muy angustiosas en América Latina y el Caribe y en Colombia. Estas situaciones producen miedo, temor, inseguridad y, por supuesto, lamentablemente, el cambio climático está afectando de manera particular a esas personas y grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en las personas en situación de pobreza, pensemos en las personas en situación de desplazamiento por causa del conflicto armado interno, que además se tengan que mover de sus territorios por causa de inundaciones o de sequías. Pensemos en los niños, en las niñas, en las mujeres cuidadoras, en los adultos mayores. Y entonces el cambio climático nos invita a replantearnos cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y entre nosotros mismos. De igual manera, recientemente en una investigación que salió publicada en una revista de la Universidad de Oxford, los científicos declararon la emergencia climática en el año 2020 y dijeron que esta emergencia climática nos ha traído a un mundo completamente inexplorado. Ningún otro humano en la historia de la humanidad ha visto el planeta como lo estamos viviendo hoy en el 2024. Y cuando los territorios son inexplorados nos producen mucha ansiedad, nos producen frustración, nos producen expectativas, nos producen temores. Y estos temores pueden llevarnos a pensar que no hay un camino posible para poder avanzar en la protección de nuestro planeta y de la humanidad. Pero estas situaciones que parecen ser bastante frustrantes también nos muestra que siempre hay otra cara de la moneda. La emergencia climática que nos asusta, que de hecho nos puede aterrar, también nos muestra que tenemos otra posibilidad de enfrentarla. La emergencia climática nos muestra que son otro tipo de emociones las que podemos generar al interior de nosotros y de nuestras colectividades. Nos muestra que podemos asumirla como un reto que despierte en nuestros corazones la pasión por transformar el mañana, por hacer de nuestro planeta un lugar que sea vivible, que sea justo, que sea equitativo y que sea amigable con todos los seres que lo habitamos. Nos invita a pensar cuáles son los caminos, cómo podemos trabajar conjuntamente y cómo podemos colaborar entre nosotros para proteger nuestros ecosistemas, para proteger a otras especies con las que vivimos, cómo podemos trabajar por defender los glaciares, las selvas, los bosques, los ríos, los humedales o, por ejemplo, los páramos. Y la emergencia climática también nos muestra que a pesar de que todos sabemos que estamos en una situación muy compleja, no estamos cambiando radicalmente para lograr desviar el que parecería un futuro bastante complejo e inevitable. ¿Por qué, si todos sabemos que estamos en una situación difícil, no estamos cambiando el curso de las cosas? Hay muchas maneras de responder esta pregunta. Probablemente una respuesta frente a ella es que el cambio climático nos invita a salir de nuestra zona de confort. Y cuando nosotros buscamos ponernos en situaciones de incomodidad, tenemos que empezar por tratar de romper esas costumbres y esos hábitos que tenemos que son altos en emisiones de gases de efecto invernadero. Retarnos, desafiarnos es muy interesante porque siempre nos lleva a ser mejores versiones de nosotros mismos. En esos desafíos es en donde podemos encontrar la fuerza para idear caminos o soluciones que nos saquen de la crisis y de la emergencia climática. Es allí en donde podemos comprometernos con cambiar nuestros patrones de vida. Y en esta transformación debemos también pensar que todos, desde nuestros diferentes lugares en el mundo, tenemos muchas maneras de contribuir. Podemos buscar diferentes caminos para poder
proponer alternativas a la crisis. Yo encontré mi propio camino en el derecho ambiental. Pero las diferentes profesiones y los diferentes conocimientos son nuestra principal herramienta para mitigar el cambio climático. El derecho ambiental me ha permitido a mí conocer a personas de otras disciplinas, en la ingeniería, en la biología, en la antropología, en la sociología. También personas que están en los territorios trabajando con comunidades y cambiando sus realidades. Y todo ese conocimiento me ha nutrido desde una perspectiva jurídica. Pero también he podido trabajar con personas de diferentes generaciones, conocer la mirada de quienes llevan más años caminando por la tierra y de quienes están algunos pasos todavía atrás en el recorrido de quienes hemos caminado un poco más. Y esa convergencia de conocimientos y de saberes es muy potente para transformar la crisis climática. La elaboración de análisis y de investigaciones, la realización de cálculos y de proyectos, la generación de espacios de capacitación, los diálogos ciudadanos como el que estamos teniendo hoy son parte de la solución y nos convierten en actores protagónicos de la transformación del mañana. Esos cambios están marcados por la posibilidad de nuestra especie, la especie humana, de generar transformaciones maravillosas. Cuando cambiamos el miedo, el dolor y la frustración, desde la empatía y la solidaridad, somos capaces de hacer cosas increíbles. Piensen ustedes, por ejemplo, en el deporte o en la tecnología. Nuestra especie es capaz de pensar en el bien común más allá del corto plazo y del egoísmo. Y en mi versión de hoy, del 2024, a mis 40 años, si tuviera que hablarle a ella, mi versión de 4 años, en nuestro primer día de colegio, le diría que no hay nada por qué temer, que escogimos el camino correcto, que escogimos un camino que nos hace felices y que amamos, que cada noche nos vamos a dormir con la conciencia tranquila, porque estamos poniendo todo lo que hemos aprendido al servicio de la protección de nuestro planeta. Le diría que todavía tenemos mucho por trabajar, que Colombia y América Latina requieren de nuestro esfuerzo durante las próximas décadas si realmente queremos transformar nuestro mañana. Y quiero decirles que definitivamente la solución está en nuestras manos. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. No hay otro camino. Y todos podemos encontrar un propósito que nos ayude a contribuir en esta senda de la transformación de la crisis ambiental y ecológica. El Nevado del Cocuy, al nororiente de Colombia, es un glaciar que va a desaparecer en los próximos años. El glaciar se está derritiendo. Pero no podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos viendo cómo esto ocurre. Yo quiero invitarles a que cada uno de ustedes piense que todos podemos ser Josefina. Todos podemos, desde nuestro lugar en el mundo, desde el pedacito del planeta, desde la partecita de la tierra en el que nos tocó nacer y vivir, aportar en la transformación desde los conocimientos y desde las interacciones y las experiencias que vamos acumulando. Todos podemos ser Josefina buscando encontrar dentro de nosotros cuáles son esos elementos que nos hacen diferentes y que nos pueden ayudar a contrarrestar la crisis climática en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad o en nuestro país. Quiero finalizar diciéndoles que estoy convencida que mi superpoder para mitigar el cambio climático es ser mujer, ser abogada ambientalista, ser colombiana y ser latinoamericana. ¿Cuál es el poder de cada uno de ustedes? Muchas gracias.